Tu cerebro te sabotea porque odia el progreso. Hoy vas a aprender a reprogramar tu maquinaria mental. La clave no es esforzarte más, es rediseñar tu campo de batalla interno. Lo que está a punto de revelarse destruirá todo lo que creías saber sobre ti mismo. ¿Por qué el 99% de las personas viven en la irrelevancia? Porque intentan negociar con sus propios instintos. Creen que el fracaso es una debilidad de carácter. La autoridad no viene de sonar poético ni de buscar excusas. Viene de exponer tu propia debilidad social con frialdad y precisión quirúrgica. Vives en una sumisión constante a impulsos que ni siquiera comprendes. Te han vendido la mentira de que necesitas más motivación. Capítulo 1. La ilusión del yo soberano. Crees que estás al mando. Crees que hay una versión racional y coherente de ti, tomando las decisiones. Esta es la mentira más reconfortante y destructiva que te cuentas a diario. La neurociencia moderna, y los estudios de expertos como Robert Sapolsky, han demostrado que esta visión es una fantasía. Tu cerebro no es una entidad unificada, es un campo de guerra. Es una colonia de módulos y sistemas primitivos que compiten ferozmente por el control de tus acciones en cada fracción de segundo. Tienes, fundamentalmente, dos comandantes peleando en tu cráneo. Por un lado, tu corteza prefrontal es el estratega, es la parte racional que planifica, que busca el crecimiento, que tiene visión a largo plazo y que desea fervientemente que construyas una vida de poder y significado. Por otro lado, tienes el sistema límbico. Es un animal primitivo, es ciego, rápido y está programado exclusivamente para buscar el placer inmediato y huir del dolor. En esta guerra silenciosa, el animal límbico casi siempre gana. Y no gana porque seas débil, gana porque es más rápido. El sistema límbico tiene millones de años de ventaja evolutiva. Reacciona en milisegundos. Cuando tu corteza prefrontal intenta tomar el control para sentarte a trabajar, el sistema límbico ya detectó una leve incomodidad, ya generó ansiedad, y ya te obligó a tomar el teléfono para buscar una distracción barata. Tu cerebro racional llega tarde a la escena del crimen. Y como llega tarde, hace lo único que puede hacer, inventar una excusa. Construye una historia para justificar por qué cediste. Estoy muy cansado, solo serán 5 minutos, mañana empiezo. No es un error moral, es una arquitectura interna peleando contra sí misma. Tu cerebro está engañando a tu propia consciencia. Capítulo 2. El desfase evolutivo. Para dominar el juego, debes entender cómo fue diseñado el tablero. El cerebro que utilizas hoy no fue fabricado para la vida que llevas, fue forjado en un entorno ancestral, de escasez absoluta, hostilidad y muerte constante. En ese mundo implacable, la supervivencia lo era todo. Nuestros ancestros no meditaban sobre su propósito de vida, no intentaban ser productivos, intentaban no ser devorados. Para sobrevivir en ese infierno, el cerebro desarrolló mecanismos de respuesta ultra rápidos. Huir de las amenazas, consumir toda la energía disponible inmediatamente, y evitar cualquier riesgo innecesario. Esos comportamientos, que hoy llamas impulsividad o pereza, eran ventajas tácticas absolutas, eran el diseño perfecto para no morir. El problema es el escenario moderno. Vives en un mundo de abundancia, pero operas con un software programado para la escasez. Ya no cazas tu comida. Ya no huyes de depredadores, pero cuando intentas iniciar un proyecto complejo, tu cerebro reacciona como si el esfuerzo prolongado fuera una amenaza a tu energía vital. Tu sistema límbico entra en pánico ante la fricción cognitiva. Tu cerebro no está optimizado para hacerte feliz, está optimizado para mantenerte vivo y cómodo en el corto plazo. Prefiere la anestesia de la procrastinación al dolor productivo de la creación. Actúas bajo la dictadura de la inmediatez. Capítulo 3. La depredación social y la molécula del deseo. Imagínate, frente a dos opciones: construir tu imperio en silencio durante un año, o recibir validación vacía en una pantalla ahora mismo.
Sabes perfectamente qué te conviene, pero una fuerza invisible te empuja hacia el abismo de lo fácil. Esa fuerza es la dopamina. Durante décadas, te dijeron que la dopamina era la sustancia del placer. Es falso. Es la molécula de la anticipación. Es el combustible del deseo. Y tiene un sesgo letal. Sufre de lo que la ciencia llama descuento temporal. Tu cerebro le resta valor a cualquier recompensa que esté lejos en el futuro. Una meta a 5 años no tiene peso neuroquímico contra el impacto inmediato de un estímulo hiperprocesado. Aquí es donde entras al verdadero peligro. Vives inmerso en un ecosistema diseñado para destruirte. La industria del entretenimiento, las redes sociales y el consumo masivo son máquinas de depredación social. Entienden tu biología mejor que tú. Han secuestrado tu sistema de recompensas. Te bombardean con estímulos artificiales que te otorgan picos de dopamina sin ningún esfuerzo. Te están domesticando. Cada vez que cedes a la gratificación instantánea, estás reforzando un circuito neuronal de debilidad. Estás automatizando tu propio fracaso. No te das cuenta de que la dopamina barata no solo sabotea tus metas de hoy, está esculpiendo al perdedor en el que te estás convirtiendo mañana. Capítulo 4. El colapso de la voluntad. Has sido programado culturalmente para creer que si quieres algo, solo debes esforzarte más. Te han vendido la idea de que la disciplina es infinita. La neurociencia destruye este mito con frialdad. Tu voluntad es un recurso finito. Es una batería que se agota. La corteza prefrontal, encargada de tu autocontrol y tus decisiones lógicas, requiere una cantidad masiva de energía metabólica para funcionar. A este fenómeno se le conoce como agotamiento del ego. Cada decisión que tomas, por minúscula que sea, drena tu batería. Elegir qué ropa ponerte, qué comer, qué responder en un mensaje, resistir el impulso de abrir una notificación. Todo esto consume tu combustible cognitivo. Para cuando llega el final del día, el momento en el que debes enfocarte en lo que realmente importa, tu estratega interno está muerto de cansancio. Tu cerebro entra en modo de ahorro de energía. Y adivina quién toma el control. El sistema límbico, el piloto automático, el animal que busca el camino de menor resistencia. Por eso terminas consumiendo basura visual en una pantalla a medianoche, a pesar de que juraste que hoy sería diferente. No es que no tengas disciplina. Es que gastaste toda tu voluntad luchando batallas inútiles. Nadie es disciplinado todo el tiempo. La voluntad pura es una estafa para los ingenuos. Los que realmente dominan su vida, no pelean esta guerra, la evitan. Capítulo 5. Arquitectura de control y calibración. Si la voluntad es un fraude, ¿cuál es el arma de los ganadores? La ingeniería del entorno. El 99% de las personas confía en su motivación. El 1% superior confía en sus sistemas. Para aniquilar el autosabotaje, debes aceptar que el entorno es más fuerte que tú. Tienes que manipular las variables invisibles de tu contexto, para que el camino correcto sea el único camino posible. Esto requiere una calibración exacta de tus espacios y tus hábitos. Primero, elimina la toma de decisiones. Cada elección es una oportunidad para que tu cerebro límbico te traicione. Reduce tus decisiones triviales a cero. Automatiza tu ropa, automatiza tus comidas, automatiza tus horarios. Conserva tu energía ejecutiva para la guerra real. Segundo, manipula la fricción. El cerebro siempre elige el camino más fácil. Haz que lo destructivo sea imposiblemente difícil de alcanzar. Haz que lo productivo sea inevitable. Si quieres dejar de perder tiempo en tu teléfono, enciérralo en otra habitación. Si quieres entrenar, duerme con la ropa lista. No luches contra la tentación, elimínala de tu campo visual. Tercero, hackea la molécula. Utiliza la dopamina contra sí misma. Asocia el dolor productivo con un placer reservado. Escucha esa música que te gusta única y exclusivamente cuando estás trabajando en tu proyecto más difícil.
Condiciona a tu cerebro como a un animal de caza. Enséñale que el premio solo viene después de la ejecución implacable. Cuarto, los comandos de ejecución. No digas voy a estudiar más. Esa es una declaración de intenciones débil. Usa la planificación condicional táctica. Si son las 8 de la mañana, entonces me siento en el escritorio durante 1 hora. Tu cerebro obedece a anclajes precisos, no a deseos vagos. Elimina el momento de decisión. La duda es el espacio donde nace el sabotaje. Capítulo 6. El francotirador biológico. Aun con un entorno perfecto, existe una última frontera que debes conquistar: el tiempo. No eres igual de inteligente, ni igual de fuerte a todas las horas del día. Tienes una ventana de oportunidad biológica. Durante las primeras horas después de despertar, tu corteza prefrontal está en su máxima capacidad de procesamiento. Tus niveles de estrés cognitivo están en 0. Tienes el tanque lleno. Es el momento de máxima lucidez y resistencia. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Desperdicia este oro biológico mirando pantallas, respondiendo correos insignificantes y regalando su energía a los problemas de otros. El verdadero estratega protege esta ventana de tiempo con su vida. Debes alinear tus tareas más brutales, las que exigen mayor visión a largo plazo y mayor control de impulsos, en el momento exacto en que tu biología está preparada para ejecutarlas. No intentes tomar la colina cuando tus tropas están agotadas. Ataca cuando eres letal. Comprender esto es dominar el arte del combate interno. No necesitas ser un héroe motivado, necesitas ser un arquitecto táctico de tu propia biología. El saboteador no desaparecerá, es parte de tu ADN, pero ahora entiendes cómo funciona. Ahora conoces sus puntos ciegos, puedes anticipar sus movimientos, despojarlo de su energía y obligarlo a someterse a tu diseño. Hemos llegado al final de la teoría. Ahora empieza la ejecución. Este es el pacto. Si estás dispuesto a dejar de ser una víctima de tu propia mente, si vas a abandonar el romanticismo de la motivación barata, y vas a aplicar estas tácticas de ingeniería conductual, sella tu compromiso ahora mismo. Escribe en los comentarios: yo domino mi arquitectura. Recuerda siempre esto: solo los que controlan su arquitectura interna dominan el mundo externo.